Amada familia, nuestro encuentro con la Escritura Sagrada para esta mañana lo tenemos en la carta a los Hebreos. Y de allí vamos a leer dos secciones. El primer capítulo, los versos del 1 hasta el verso 4. Y el segundo capítulo, desde el verso 5 hasta el verso 12. Hoy leemos de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional y recibimos la palabra de Dios contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como quien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos.
cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Palabra de Dios. Nuestro recorrido a través de las Escrituras nos pone en contacto con el documento bíblico que lleva el nombre de Hebreos. Tradicionalmente conocida como una carta, Hebreos es en realidad un sermón, un tratado teológico que llama a las y los creyentes a mantenerse fieles al Señor en medio de las dificultades. De particular interés son los primeros 2 versos que hoy hemos leído y los repasamos. Allí dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Es impresionante, queridas y queridos hermanos, todo lo que pueden decir un par de versos bíblicos. Y son tan ricos en contenido que vale la pena que nos concentremos un rato en ellos, esos primeros 2 versos. La primera afirmación que encontramos en esta porción es sencilla: Dios habla. Dios habla. Dios no es un ser que ha permanecido observando a la creación desde lejos sin tomar acción alguna. El Dios de la Escritura es el Dios que se relaciona con su creación. Dios se acerca. Dios interviene. La intención de Dios desde los comienzos ha sido estar en comunicación y comunión con sus hijas y sus hijos y con toda su creación. El Dios que habla es un Dios interesado en la situación de sus criaturas. Ahora bien, son muchas las voces que escuchamos a lo largo de la vida. Son muchas las opiniones que a diario se cruzan en nuestro camino, pero de todas ellas hay una que desde siempre ha tenido el anhelo de hacerse presente en la vida humana. Y esa voz es la voz del Dios que ha hablado y que continuará hablando. Así que esa es la primera afirmación: Dios habla. La segunda afirmación que allí encontramos es que Dios habla de muchas maneras y en muchas épocas. La carta de Pablo a los romanos
enseña que Dios comienza hablando al ser humano a través de la creación misma. La perfección de los cielos y la tierra, el mar, el orden y los ciclos de la vida, la naturaleza, los animales, la vegetación, todas esas son voces que anuncian a coro la existencia del Dios que se relaciona con el ser creado. Sin embargo, la Escritura y la experiencia nos muestran que no hacemos caso a la voz de Dios que nos habla por medio del orden de la naturaleza. Luego Dios habló a su pueblo por medio de la ley divina. Al formar la antigua nación de Israel en el desierto, Dios habló. Y Dios habló indicando el camino a seguir y el estilo de vida que debían llevar quienes se consideran parte de su pueblo. Y por medio de sus palabras, Dios organizó el desorden en el que vivía aquella nación de esclavos liberados. Y aún así, el tiempo demostró que tampoco se le quiso escuchar, y lo que es peor, su voz y sus palabras eventualmente llegaron a ser distorsionadas y mal interpretadas. Pero Dios siguió hablando, esta vez por medio de los profetas. Los profetas no eran gente mágica ni esotérica ni nada de eso. Los profetas eran gente común que Dios levantaba en medio del pueblo para predicar arrepentimiento y para llamar a un cambio de estilo de vida nacional, familiar y personal. Los profetas una y otra vez llamaron la atención al pueblo por la forma tan desatinada en que pretendía hacer la voluntad de Dios. Los profetas denunciaban los malos caminos y anunciaban la corrección. Aún así, el pueblo olvidó las palabras y volvió a darle la espalda a Dios. Y es por esa razón que, según afirma el autor del documento bíblico que hoy leemos, en estos días finales Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. El Evangelio según Juan, que es bellísimo y lo disfrutamos, este Evangelio comienza con una de las expresiones más bellas y profundas que contiene toda la Escritura Sagrada, refiriéndose a Jesucristo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Otra posible traducción para la expresión palabra es verbo. Visto de otro modo,
Dios puso su palabra por obra. Dios habló más elocuentemente que nunca por medio de la acción, humanizándose, viniendo a caminar en nuestros zapatos y a sufrir nuestros dolores, compartiendo plenamente la experiencia de vivir y morir como nosotros. Dice una canción popular que Jesús es verbo, no sustantivo. Es decir, mediante la acción de Jesús es como Dios mejor nos ha hablado. Ahora bien, hemos dicho que Dios habla. Hemos dicho que Dios habla de muchas maneras y en distintas épocas, a través de la creación, a través de los profetas, a través del Hijo. Dios habla. Pero la pregunta vendría a ser ahora, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que dice? El resto de ese primer capítulo de Hebreos elabora el tema de la superioridad del Hijo de Dios sobre las criaturas angelicales. El comienzo del segundo capítulo hace una fuerte exhortación a prestar atención al mensaje que Dios ha hablado. Y entonces llegamos a los versos restantes del pasaje que hoy leemos. Allí encontramos una reflexión que continúa mostrando al Hijo hablar por medio de la acción y las palabras. El texto expone brevemente el tema de la encarnación y muerte de Jesús, dejándonos saber que esta acción manifiesta a todas luces el amor divino. Y en el verso 9 acentúa: así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Oímos bien, no de algunos o algunas, beneficio de todos. A ese beneficio de la acción divina, el pasaje bíblico le llama salvación y santificación, que no es otra cosa que el establecimiento y la afirmación de una relación nueva, es la formación de una nueva familia. A través de los años en la experiencia cristiana y pastoral, he observado a muchas, y subrayo muchas personas, vivir la dolorosa experiencia de ser rechazadas y avergonzadas por sus amistades y hasta por sus propios familiares. Se ha sabido de quienes desheredan a sus hijos. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Se ha observado a quienes niegan a sus parientes. Hay quienes llegan al punto de decir: no te considero más mi padre, o ya tú no eres mi madre, o ya tú no eres mi hija,
para mí estás muerto. Las palabras que se pronuncian en esos contextos son palabras que lastiman lo más profundo del ser. Son palabras que quebrantan relaciones, palabras que rompen lazos de unión. Pero en contraste, el autor bíblico proclama que a los salvados, verso 11, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, sus palabras, lo que habla, son palabras de gracia, son palabras de amor, son palabras de apertura, son palabras de acogida. Y querida hermana y querido hermano, amigo o amiga, que escuchas este mensaje aquí en este lugar o a través de la tecnología en otras partes lejanas, quiero recordarte lo siguiente: habrá en la vida quienes se puedan avergonzar de ti, pero Jesús no se avergüenza. Jesús no niega la relación que le costó la vida en un madero. Jesús, en lugar de alejarse de ti, te llama de una manera, te dice hermana, te dice hermano. Lejos de negarte, se hace familia tuya. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Prestemos mucha atención a lo que dice. Soli Deo Gloria. Amén y amén.